El capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27. Hay un texto que no lo voy a recitar nomás. Ese texto dice que cualquiera que crea estar firme, vea que no caiga. Hoy quiero hablar de 4 personajes del Antiguo Testamento que estaban muy bien en su esplendor, con abundancia, con estabilidad, pero de un día para otro lo perdieron todo. Y estas son algunas cosas que nos pueden traer pérdidas en nuestra vida y que la palabra de Dios nos amonesta. Vamos a estar hablando del sacerdote Elí. Vamos a estar hablando de Saúl, hijo de Cis, que fue rey en Israel. Vamos a estar hablando de Nabucodonosor y de su hijo Belsasar. Estos 4 personajes lo tuvieron todo en la vida, a manos llenas. La vida les sonrió, pero sus malas decisiones, su falta de compromiso, su falta de carácter cristiano, los llevó a perderlo todo y a tener pérdidas en su vida. Yo creo que a todos nos gusta ganar en la vida y triunfar y ser personas triunfadoras, pero para que el triunfo se dé, tenemos que ver también cómo no fracasar, qué cosas no hacer que nos pueden llevar a perderlo todo en la vida. Por falta de oír este consejo, hay familias que han perdido a sus cónyuges, que han perdido a sus hijos, que han perdido la estabilidad de su familia. Y yo creo que esta es una palabra de parte de Dios para todos nosotros, en decirnos que tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que nos pueden llevar a perder en la vida. El primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27, dice la escritura: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que te cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un solo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado de tu casa, en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata.
y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El hombre al cual le fue dada esta, es una palabra profética que le fue dada, se llama Elí, un sacerdote del Antiguo Testamento. Y la Biblia nos dice muy claramente: Elí estaba en su esplendor, lleno de vida, tenía su familia, sus hijos, su ministerio. Era el sacerdote de la nación de Israel. Luego hubieron sumos sacerdotes, ¿verdad?, que vinieron a través de los sacerdotes, o el jefe de los sacerdotes. Pero era el hombre que guiaba espiritualmente la nación de Israel. Él estaba en su esplendor, pero Dios trajo esta sentencia sobre Elí. Y lo que a mí me interesa indagar y ver es por qué Dios trajo esta palabra tan dura en la vida de este hombre. Y cuando examinamos el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que Dios le dice muy claramente que Dios va a honrar a los que le honran. Dios le declara que Él lo escogió como sacerdote, Él lo puso a él y a la descendencia de Aarón por sacerdotes en Israel. Pero en el verso 29 declara la razón por la cual todo el esplendor de la casa de este hombre y su descendencia se caen. Y en el verso 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y hay dos reclamos muy claros que Dios le está haciendo al sacerdote Elí. Lo primero es que él y su familia habían abusado de las ofrendas que se tomaban del pueblo y las habían hecho un muy mal uso de ellas. Cuando nosotros leemos el contexto, o sea, los capítulos anteriores y posteriores, nos vamos a dar cuenta de que el siervo del sumo sacerdote Elí, él traía un garfio y le decía a la gente que venía a sacrificar: dale carne cruda al sacerdote. El sacerdote podía tomar una parte del sacrificio de la carne cocida que había sido quemada, pero él decía: darle carne cruda, lléganse a un lado, y metía un garfio, y todo lo que entraba en el perol, todo lo que sacaba el garfio, él se lo llevaba. Y entonces la gente aborrecía traer ofrendas al Señor, porque los que estaban a cargo de administrar esas ofrendas hacían piñata de ellas. Un mal uso de los recursos que Dios había establecido sobre la nación de Israel. Y es que hay cosas que son muy sagradas, mis amados hermanos. Las cosas, las ofrendas, los diezmos son de las cosas más consagradas al Señor. Por eso es que nosotros en el Ministerio Internacional, los pastores no administramos dinero. Todo, hay un comité de finanzas, hay una tesorería, hay un comité al cual se le rinde cuentas, y ellos hay un plan para poder invertir todos los recursos en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto no tiene que ser un medio a través del cual pueda ser tropezadero en la vida nuestra. Entonces el problema de él es que estaba abusando de su autoridad. Y la gente entonces ya no querían traer sus ofrendas porque simple y sencillamente había un mal uso de ellas en la casa del Señor. Pero hay algo más que dice la Biblia, y Dios le dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Les has engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. O sea, tus hijos, en lugar de disciplinarlos, los has apapachado. No los has disciplinado, sino que más bien los has premiado y les has dado de mis ofrendas, a tal grado que ellos han tenido una conducta y una vida disoluta.
El problema que había en Israel es que además de que se abusaba de las ofrendas, los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran impíos. No se habían convertido al Señor. Y ellos hacían mal uso de las ofrendas y hasta dormían con las mujeres que cuidaban el templo. Andaban en una vida disoluta. Y su padre no los quitó del sacerdocio. Dejó que ese mal creciera y eran un mal ejemplo en la nación de Israel. Y el sacerdote no los estorbó. Y Dios le había dado privilegios a este hombre, pero su falta de carácter en cuanto a disciplinar a sus hijos le hizo caer en la bancarrota. Y entonces veamos nosotros por dónde el enemigo nos puede a nosotros agarrar. Yo quiero decirle, los diezmos y las ofrendas son cosas muy consagradas al Señor. Si usted se los anda gastando en lo que no debe y haciendo fiesta y diciendo, no, pues Dios todo lo perdona y ahí me lo va a pasar por alto, tengamos cuidado. Amén. Porque el Señor es quien nos ha dado todos los medios y los recursos. ¿Sabe usted cuál fue el fracaso de Adán? Adán, Dios le dijo, puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, pero de este árbol no podrás comer. Este árbol es mío. No te doy permiso que comas de él. Pero Adán comió de las cosas que Dios le había prohibido comer. Tomó lo que era de Dios, no lo que era de él. Y por eso cayó. Vemos a Acán en la Biblia. Dios dijo todo van a conquistar la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y la primera ciudad que conquisten, todo el botín de ella será mío. Pero ¿qué hizo Acán? Acán dijo, no, pues puede venir crisis, estamos en guerra, mejor voy a esconder algo. Y del anatema, dice, del todo aquello que había sido consagrado a Dios, él escondió un manto babilónico y unos lingotes de oro y los escondió en su tienda. Y ese hombre perdió la vida por tomar las cosas consagradas al Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. O sea, tenemos que andar con temor en estas cosas. Si yo les decía la vez pasada, si vamos al Nuevo Testamento, hay un hombre que de igual manera abusó. Ellos se llamaban Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Dios dijo que trajeran ofrendas voluntarias y muchos vendían propiedades, casas y consagraban todo lo que tenían a la iglesia, y los apóstoles distribuían sobre cada uno de acuerdo a su necesidad. Pero Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron del precio una propiedad que la habían consagrado a la iglesia. Ellos dijeron, mira, vamos a dar esto al Señor, lo vamos a consagrar a Dios. Pero la escritura dice de que ellos dijeron, no, pues no lo demos todo, es mucho. Además el pastor Dani, mira, a lo mejor se va a ir de viaje y se lo va a gastar. A saber qué lo van a hacer, es mucho. Y tomaron una parte de lo que habían consagrado. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, Ananías, ¿por qué puso Satanás en tu corazón? ¿Vendiste la propiedad en tal precio? Y él dijo, sí. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón defraudar al Señor? No le habéis mentido a los hombres, sino que a Dios le habéis mentido. Y cayó muerto. Al rato llegó su mujer y lo mismo. ¿Vendiste la propiedad? Sí, en tal precio. ¿Por qué le habéis mentido a Dios? No le habéis mentido a los hombres, sino que a Dios le habéis mentido. Amén. Y dice la Biblia que cayó muerto, expiró. Miren, si el Señor hiciera lo mismo en nuestros tiempos, Dios nos libre, mi hermano. Porque muchas veces vamos y de las cosas sagradas hacemos y deshacemos. ¿Estamos aquí? Y nos olvidamos que hay que darle al César lo que es del César
y a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Estamos comenzando un nuevo año y tenemos que reflexionar cómo nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra vida. Elí, Dios lo desechó para ser sacerdote, y ¿sabe qué? Si usted ve, él cosechó una herencia de maldición. En lugar de tener bendición para sus hijos, cosechó maldición por hacer mal uso de las cosas consagradas a Dios. ¿Qué consecuencias le vinieron? Le dijo: mira, tus hijos van a morir en edad viril, no van a llegar a ser ancianos. Y además de eso le dice, los que queden andarán buscando un bocado de pan que alguien les dé, andarán de arrimados. Vendrán y se humillarán, porque yo me levantaré a un sacerdote conforme a mi corazón, andará ungido todos los días de su vida, pero tus hijos andarán mendigando el pan. ¿Por qué? Porque tú hiciste mal uso de las cosas consagradas. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si usted siembra cosas buenas, espere cosas buenas del Señor. Pero si sembramos lo malo, no esperemos algo bueno del Señor. Y entonces el mal y la caída en este hombre tenía que ver con que él abusó de las cosas que son consagradas al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que hay cosas consagradas a Dios? Pero él abusó de ellas. No corrigió a sus hijos, los dejó hacer lo que les diera la gana. Y entonces el Señor por eso trajo este terrible mal en la vida de este hombre llamado Elí. Quiero que veamos otro texto en las Sagradas Escrituras, allí mismo en el primer libro de Samuel. Vamos a encontrar otro texto en el capítulo 13, versos 5 en adelante. Lo tenemos aquí, amén. Entonces los filisteos se juntaron, primera de Samuel 13, 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, o sea, se unieron al enemigo. Pero Saúl, que era el rey, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba del ejército. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, y habían unos 600 hombres. Yo quiero decirle que cuando Dios unge a Saúl es una historia muy preciosa, porque dice que era un hombre de alta estatura, de hermoso parecer, de buen semblante. Él andaba buscando unas burras que había perdido de su padre. Sin embargo, Dios le salió al encuentro y lo escogió para que fuera el rey sobre Israel. Él fue ungido en una gran ceremonia. Todo el pueblo andaba atrás de Saúl. Pero mis amados hermanos, Saúl perdió el reino por hacer una locura dentro de su propia vida y de su propio reino en el cual él estaba. Y es que a veces creemos de que una cosa con la cual nosotros nos descuidemos puede traer graves consecuencias sobre nuestra vida. El trasfondo histórico es que el holocausto, las ofrendas y los sacrificios era una responsabilidad que Dios y privilegio que Dios había dado únicamente a la tribu de Leví, a los sacerdotes y a los levitas. Las 11 demás tribus tenían que traer sus ofrendas, pero no podían presentarlas delante de Dios. Pero este hombre obstinado llamado Saúl, en su desesperación, por miedo al pueblo, por miedo a qué dirá la gente, él siempre tenía ese problema de autoestima, siempre estaba pensando en qué dirá la gente. Él mismo presentó el holocausto delante del Señor, desobedeciendo las ordenanzas que Dios había establecido, y entonces el Señor le dijo que su reino le iba a ser quitado por haber desobedecido de esta manera al Señor. Y es que es muy delicado tomar fuego santo en nuestras manos, usurpar un lugar para el cual Dios no nos ha llamado, no nos ha puesto, para el cual Dios no nos ha autorizado dentro de nuestra propia vida. Amén. Usurpar un lugar y querer tomar el lugar de alguien al cual Dios no ha llamado, no ha señalado, es algo bastante delicado, y lo vemos aquí en la vida de Saúl. Dios le fue dando pruebas en la vida de este hombre. En otra ocasión él mandó de que fuera a destruir todo lo que era Amalek, toda la ciudad, toda su gente, todo lo que ahí había en ese lugar, porque era un juicio de Dios contra la ciudad de Amalek. Sin embargo, Saúl, él decía: este porquito o esta ovejita está bien gordita, pónganla aparte, me la voy a comer más adelante. Le perdonó la vida a mucho ganado y le perdonó la vida al rey de Amalek. Yo me imagino que esperando que le diera recompensas, dones y dotes por perdonarle su vida. Y de nuevo Dios le dice que lo desecha para ser rey sobre la nación de Israel. ¿Y sabe qué excusa puso Saúl? Es que el pueblo me dijo que le perdonara la vida a los animales. O sea, a él le interesaba quedar bien con la gente, aunque no quedara bien con Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: si yo todavía agrado a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. O sea, el hombre de Dios está en una encrucijada entre predicar la verdad aunque ofenda, o decirte mentiras y quedar mal con Dios.
Y esa es la gran disyuntiva. Yo he tenido personas que de aquí, de la congregación, se han ido molestos y enojados porque dicen es que el pastor anda publicando mis pecados y lo que yo hago. Y se van enojados, créamelo. Pero quiero decirle que el problema es que aquellos que servimos a Dios estamos en una disyuntiva entre hablarle lo que le endulza el oído a la gente o hablar lo que Dios nos ha dicho que hablemos. Y a veces Dios no nos va a decir cosas nomás bonitas. ¿Usted cree que fue fácil lo que le dijo a Elí? No era nada agradable. Era una palabra dura y difícil. Sin embargo, mis amados hermanos, es parte de la misericordia del Señor que muchas veces tiene que hablar duro a nuestro corazón para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta de que con Dios no podemos jugar en nuestra vida. Estos hombres jugaron con Dios, no hicieron las cosas bien y el Señor lo desechó para que fuera rey en Israel. Vamos a ver un tercer personaje en el libro de Daniel. Hemos estado leyendo Daniel y estudiándolo en el capítulo 5. Dice Daniel capítulo 5, versos 1 en adelante: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, oiga bien, o sea, lo que lleva la borrachera, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus amantes, podríamos decir en este tiempo, y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro, bebieron vino, verso 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y entonces, si seguimos leyendo, va a encontrar que el rey gritó que trajeran astrólogos, adivinos. Nadie pudo leer la escritura en la pared. Sin embargo, la reina, al escuchar la situación, entró y le dijo: ¿sabes qué, oh rey? En tu reino de tu padre, que fue firme, hubo un hombre en el cual hay sabiduría y ciencia. Dios, ellos eran politeístas, y dice: el espíritu de los dioses santos está con él. Ese hombre se llama Daniel, al cual tu padre lo llamó Belsasar, como se llamaba el Dios que ellos tenían. Llámalo y él te va a descifrar todo lo que está escribiendo la mano en la pared. Y yo creo, hermanos, que cuando Dios manifiesta algo así extraordinario, imagínense una mano sola escribiendo en lo encalado y dejar ahí, era grafiteada la pared. Pues era para espantarse, era algo terrible, era una señal extraordinaria de parte de Dios para la vida de este hombre. Entonces Daniel, a él se le ofrecieron dones, el tercer lugar en el reino, y él dice que dará la interpretación, y la interpretación que da está en el verso 18. El Altísimo Dios, oh rey, Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién es el que da todo esto?
Dios. Muchos se equivocan y dicen, no, yo tengo buena casa porque con mi trabajo y esfuerzo lo he logrado. Pudo haber retirado su espíritu de ti, y con qué podrías hacer casa y esto y lo otro. El Señor te dio la salud, las fuerzas, la inteligencia, la gracia para ser la persona que eres. ¿Estamos aquí, iglesia? Ven. Toda dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno que nosotros recibimos en la vida proviene de Dios, dice la Biblia. Cuidado con creer que proviene de tus habilidades y de tu sabiduría, porque el Señor te puede avergonzar. Él lo puede hacer. Dios nos libre de creer que es el ser humano, porque no es el ser humano. Se trata de lo que Dios da. Fue Dios quien le dio todas estas cosas a este hombre. Entonces le dice, que fue Dios quien le dio el reino, la grandeza, la gloria y la majestad a su padre Nabucodonosor. Y el verso 19 dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Pero ojo, el verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces mire, hacer mal uso de las cosas consagradas al Señor, el no venir y disciplinar a nuestros hijos cuando tengamos que disciplinarlos. Llevamos dos. El venir y usurpar un lugar en el cual Dios no nos ha puesto. ¿Sí me explico? El venir y decir, no, pues yo me voy a poner de esto, de aquello y del otro, sin que Dios o una autoridad espiritual te haya puesto o te haya llamado. Eso es algo muy, muy, muy delicado en la vida de una persona. Amén. Entonces Saúl usurpó un lugar que a él no le correspondía por agradar a la gente, por su desesperación, por su temperamento, y el Señor le quitó el reino. Pero en este hombre vemos algo diferente que lo va a llevar al fracaso, al rey Nabucodonosor. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? El problema de él era su arrogancia, su orgullo. Un día, cuando leemos Daniel, dice que él se iba paseando en el palacio de Babilonia. Babilonia tenía los jardines colgantes de Babilonia, eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y mientras él miraba sus jardines y sus palacios, dijo, no es esta Babilonia la grande, la cual yo he edificado con el poder de mi fuerza. Con el poder de mi fuerza. ¿No es esta Babilonia la grande, la cual con mi poder y mi fuerza yo edifiqué? Y vino una voz que le dijo, Nabucodonosor, el reino te es quitado, se te hará quitado el corazón de hombre y se te dará corazón de animal, y vas a comer hierba con los bueyes. Ese sí era güey, mire. Y 7 tiempos van a pasar sobre ti. ¿Por qué? Por su orgullo, por su soberbia. Mi amado hermano, Dios te ha dado privilegios, te ha dado bendiciones. Dios te ha dado recursos. Dios te ha dado una posición en la vida. Ten cuidado con el gusanito del orgullo, de la soberbia. ¿Estamos aquí? Porque antes de la caída, dice la Biblia, está la soberbia. O sea,
La soberbia lleva a las personas a fracasar, a tropezar, a creer de que ya tienen una vida resuelta, pero en realidad, mis amados hermanos, ha sido Dios quien nos ha dado todas las cosas. Entonces vemos la vida de otro hombre que fracasó vilmente en la vida. 7 años sus hombros se mojaron y le crecieron como plumas. Comía hierba con los bueyes del campo y su corazón totalmente trastornado en corazón de animal. Y ese hombre Dios lo humilló durante 7 largos años, simple y sencillamente porque había altivez en su corazón y no le dio gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Mire, es muy delicado. Por ejemplo, yo encuentro en la Biblia la hija de este hombre llamado Saúl. Ella se llamaba Mical. Vio al rey David que estaba danzando y hasta la ropa se le caía, ¿verdad? Porque el manto se le cayó, la túnica, qué sé yo, o se miraban sus piernas al danzarle al Señor, y ella lo despreció en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque era hija de un rey, era una princesa y ella era soberbia, altiva. Cuando usted venga a la iglesia, venga a alabar al Señor. Si ve hermanos que ellos alaban con todo su corazón o danzan y corren, ¿y a usted qué le interesa? No lo están haciendo para usted. Porque luego hasta esas cosas criticamos. Ay, es un desorden en la iglesia. Pues no lo están haciendo para usted. ¿Lo están haciendo para quién? Para el Señor, amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro orgullo, en nuestro juicio, podemos estar criticando a aquel que auténticamente está alabando al Señor. Ay, se me quitó un peso de encima, dicen los que danzan, ¿verdad? Si usted lo hace para Dios, ahora el que lo hace, hágalo para el Señor, no lo haga porque lo miren, ¿verdad? Amén. Lo hacemos para el Señor, pero tenemos que quitarnos ese espíritu de juicio. Las cosas espirituales son muy delicadas. Nabucodonosor entonces fue un hombre soberbio y a lo mejor tenía razón. Era un gran imperio el que él tenía, pero aún así Dios espera que todo ser humano le dé gloria. Entonces le voy a decir algo: cuando las personas les cuesta alabar al Señor o darle gloria, no necesariamente salir a correr o a danzar, pero cuando usted no puede ni siquiera levantar sus manos y darle gloria al Señor, ¿no será que hay orgullo en su corazón? Y queda viendo, ay, ¿qué tal pasa mi compañero o mi amigo y me mira aquí, ¿verdad? Con estos locos. ¿No será que hay orgullo en nuestra vida? Y por eso no le da gloria al Señor. Detrás de una persona que no alaba, que no glorifica, que no exalta el nombre del Señor, puede haber algo que se llama orgullo, soberbia, altivez. Por eso en esta iglesia le vamos a dar honor y gloria y poder y majestad al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, al Rey de toda la gloria. Cuidado, porque algunos podemos tener el espíritu de Mical. Mical juzgó a David. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Que la iba a hacer estéril. Sabe que una persona orgullosa es estéril, no va a tener fruto en su vida. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque había soberbia en su corazón. Y tenemos que humillar nuestra vida delante del Creador y decirle: Dios, yo quiero darte la gloria. Yo ya no quiero seguir siendo esa persona soberbia, altiva, que cree que todo lo tiene resuelto. No, tú no tienes resuelto nada. Tu vida está en las manos de Dios y Él puede darte vida o quitártela, pero en su misericordia Él quiere darnos abundancia de vida a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere darnos esa bendición de vida. Amén. Seguimos leyendo la vida de su hijo, de Nabucodonosor.
el hombre llamado Belsasar. Verso 20 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Ahora veamos a Belsasar en el 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Sabe por qué le cargó duro la mano a su hijo Belsasar? Porque él ya conocía el testimonio del Dios de Daniel, y sin embargo, al contrario, en su soberbia y borracho, mandó a traer los utensilios de oro y de plata del templo de Jerusalén que estaban en las bodegas de Nabucodonosor, y la Biblia dice que brindó en ellos. No temió al Señor aún sabiendo lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor. Tú tampoco, le dice, te has humillado. Y sigue diciendo la escritura: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes mujeres y concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste en tu vida. Entonces, en la vida de este hombre hay 3 pecados de los cuales quiero hablar brevemente. Pecado número 1 es que al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos aquí? Él sabía de la historia sagrada, sabía lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor, conoció las historias. Muchos de nosotros hemos oído historias de la Biblia, ya hemos escuchado el mensaje, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y sin embargo seguimos escogiendo lo malo. Cuidado. Este fue el problema de este hombre. Él sabía de la historia sagrada, sabía quién era el Dios, del cual el Dios de Daniel, sabía del origen de esos vasos sagrados, sabía que no eran de un ídolo, eran del Dios vivo. Y sin embargo, aunque él tenía conocimiento de este Dios, no lo honró como él se merece. Entre más usted escucha la palabra, más responsable es delante del Señor. El Señor dijo: la palabra que ustedes han oído les juzgará en aquel día. Y para aquellos que no han oído la palabra, entonces están exentos. No, Dios dice en el libro de Romanos que Dios, dice Pablo, les dejó una ley interna, la ley de su conciencia. Y para los que no oyeron el evangelio nunca, la conciencia les acusará o les defenderá en el día del justo juicio de Dios. Al pueblo judío Dios lo va a juzgar según la ley, por el conocimiento de la ley. Pero el pueblo cristiano seremos juzgados de acuerdo al conocimiento. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante del Señor. Créame, lo que a mí me pone a temblar todo esto. Dios a mí me dio el privilegio de estudiar en buenos seminarios. Estudié en 4 instituciones educativas cristianas. Los primeros 3 años en un internado en el instituto de mi organización. Luego en la capital de mi país estudié un programa que se llama Estudios Superiores Ministeriales.
Luego vine a Ciudad Guatemala a hacer una licenciatura teológica. Luego estuve estudiando la maestría en línea con una universidad en Kentucky. Luego saqué la carrera en consejería. Y entonces yo me espanto cuando leo esto, porque digo, Dios, entre más yo sé, más responsable soy. Y no por eso usted va a decir, entonces yo no voy a querer crecer en nada. Porque la ignorancia también es pecado. Mi pueblo pereció porque le faltó. O sea, los dos extremos son malos. Entonces, si Dios le ha revelado algo, usted viva de acuerdo a esa revelación y eso lo va a sostener delante del Señor. Pero cuidado con ser oidores olvidadizos y hacer todo lo contrario de lo que Dios ha dicho. Este hombre desde niño creció viendo la vida de su padre, cómo Dios trabajó con él, trató con él y ni aún así no escarmentó. Si usted ha oído la palabra por mucho tiempo y no cambia su manera de vivir, tenga cuidado, porque tarde o temprano el Señor lo va a tratar en su vida, lo va a sacudir. Entre más oímos, más responsables somos delante de nuestro Dios. El segundo pecado en la vida de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, tiene que ver con un irrespeto hacia las cosas sagradas. Hace un rato fui a regañar a un hermano, ahí estaba chateando allá atrás en la cocina. Hermano, le dije, estamos en la adoración, por favor vaya a adorar al Señor. No es que estoy aquí, no, menos chateando. Si no, mejor quédese en su casa a chatear allá. Es un irrespeto venir a la casa del Señor a chatear. ¿Estamos aquí? Este hombre usó los instrumentos de la casa de Dios como si nada. Es como si a mí me dijeran, mire, voy a hacer una gran pachanga, una gran fiesta, présteme las bocinas, pastor, vamos a bailar y todo. Pues espérate. Aquí no, las cosas sagradas son para el Señor. No podemos nosotros hacer un mal uso de ellas. Lo que es del Señor es del Señor. Yo ni siquiera algo me puedo llevar a mi casa para allá. Hay cañón en la iglesia, me lo voy a llevar para ver películas. Olvídese, eso está guardado y consagrado para papá Dios. Porque es así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y celosos, porque las cosas del Señor no podemos darle un uso cualquiera. Hay de usted que Dios le ha dado un ministerio en la alabanza y anda cantando aquí, le anda cantando allá a Vicente Fernández o al mundo. No se puede. Porque no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo, pero no se pueden usar las cosas consagradas. ¿Sabía usted que nuestra vida ha sido consagrada al Señor? Amén. Y Dios nos anhela celosamente. No podemos usar nuestra vida para cosas ilícitas. Yo la vez pasada andaba allá en una boda en la Ciudad de México con un amigo que él conoció a Cristo a través de mi persona y no tenía familia. Me invitó a acompañarlo a su boda civil. Y andaban de una iglesia de allá de Veracruz, y andaban unos hermanos y contrataron a un impío que estaba ahí con música mundana. Y ya me dijeron, pastor, véngase, bailemos. Es que mi pastor baila música mundana con nosotros. Pues que lo haga él. Le dije, pero yo no. Y tenían fiesta y bailando y al son de música pagana. Mire, por andar celebrando sus borracheras, y tenían vino y esto y lo otro. Y yo dije, qué liberales estos. Eso es algo muy delicado, porque nuestra vida misma ha sido comprada por precio de sangre y no podemos hacer mal uso de las cosas sagradas. Amén. Si venimos a la iglesia, es a la iglesia. No podemos irnos a platicar allá a la cocina o andar haciendo cosas que no, o mire, o ensuciando este lugar. A veces termina el servicio y se hallan botellas por todos lados, vasos aquí, vasos allá, tiradero aquí, tiradero allá. O sea, y a veces no nos tomamos el tiempo para recoger lo que dejamos. Estamos ensuciando la casa de Dios. ¿O a poco cuando usted iba al templo pagano antes iba a tirar basura al templo? Es ¿por qué lo hacemos en la casa del Señor?
Este hombre no estimó las cosas sagradas. No estimó. Mire, un día un amigo, y aquí va con los hermanos del sonido, me dijo un hermano, el hermano Roberto Owen, pastor, me dijo: un día Dios le va a pedir cuentas a los pastores y a los músicos por el exceso de volumen que le ponen al equipo. ¿Sabe que eso daña, me dijo, profundamente el tímpano y daña el oído cuando hay un volumen excesivo? A veces yo entro y tengo que ir allá atrás a decirle: mire, bájele, porque me lastima el oído. O sea, tenemos que tener una mayordomía en ese sentido y hacer, ¿por qué? Porque son cosas sagradas, y hacer buen uso de ellas. Y andar bajo ese temor reverente delante del Señor, porque de otro modo este cuate se puso a hacer pachanga, a hacer fiesta con las cosas sagradas. Y la Biblia dice de que el Señor le mandó una mano, y en esa mano había un mensaje con el cual vamos a terminar al final. Pero el pecado número 3 en la vida de Belsasar es que dice aquí la escritura en la segunda parte del verso 23, Daniel 5:23 dice, en la segunda parte: además de todo esto, le diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué triste la vida de la gente que se desviven por honrar a los dioses, a las imágenes de oro, de plata. Hoy hay hasta de papel, ¿verdad? Figuras de papel, de yeso, de bronce. Pero cuando vienen a la vida cristiana, ya no quieren honrar al Señor. Antes compraban los paquetes de cohetes para tirarle al santo fulano, ¿verdad? Y se gastaban lana en esto y en aquello. Y este hombre honró más a los ídolos y a las imágenes que al Dios mismo. ¿Sabe de que Dios pide que nosotros seamos primero en Él? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre no había entendido en realidad lo que significa honrar al Señor, y él honró a los dioses. Y aquí dice: ¿qué hacen esos dioses? Dice: a los dioses de oro, de bronce, de plata, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, y ni siquiera saben lo que tú estás haciendo. Si usted es de los que le gusta tener todavía imágenes en su casa, es que San Juditas, ¿verdad? Tadeo. Es que mi abuelita lo tenía y pues me lo dejó de herencia. Pues ¿qué herencia te dejó? Te dejó demonios en la casa. ¿Ah? Ay, pero pastor, no hable mal de la virgencita, no ve que lo va a castigar. A mí no me puede castigar, porque la María, si habla de la madre de Jesús, ella está muerta. Está esperando la resurrección de entre los muertos. El único que ha resucitado entre los muertos y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso se llama Jesús de Nazaret. Por eso adoramos a un Cristo vivo. Aleluya. Y algunos hasta lógica dicen: ay, pero ¿y a poco usted arrugaría la foto de su abuelita? Pues es María, no es su abuelita. Ella vivió hace casi 2000 años. Dios la escogió, era una mujer santa, era una mujer digna, una mujer favorecida por Dios. Tenía el favor de Dios, pero jamás en la Biblia se menciona que hay que adorarla. Solo a Dios se le puede adorar. Ni siquiera un ángel puede ser adorado. Le voy a mostrar algo aquí en el último capítulo de Apocalipsis. Hay un ángel que aparece ahí en escena y el apóstol quiere adorarlo y él le dice que no lo haga.
Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Los judíos eran muy supersticiosos y dados a venerar y adorar ángeles y esas cosas, que por cierto hay muchos que andan abrazando el judaísmo y no saben que es una religión. El judaísmo no trae salvación, es una religión como cualquier otra. Apocalipsis 22 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cómo puede saber usted que alguien le está enseñando la verdad? Si alguien le dice que adore a Dios y no a los hombres o ángeles o a muertos, le está diciendo la verdad. Porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Usted adore a Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y el Dios al cual adoramos en la Biblia se ha revelado en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si usted adora al Padre, es como que esté adorando al Hijo. Si adora al Hijo, es como que esté adorando al Padre. Si adora al Espíritu Santo, está adorando al mismo Dios. Son tres personas que conforman un Dios único y verdadero. No son tres dioses, es un solo Dios. Un Dios en tres personas, un Dios verdadero. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado, porque nuestro México es muy dado a los ídolos. Yo he llegado a casas de hermanos que ahí los tienen en su recámara, ahí los tienen en la sala. Mira, el otro día le llamé la atención y esa persona, estoy casi seguro que se fue de aquí, porque yo le dije: esos ángeles que tenés en tu casa de porcelana, a Dios no le agradan y debes de quitarlos. A los días hizo su berrinche y se fue. Porque no nos gusta ser corregidos, pero es por nuestro bien. Y yo volví a ir a su casa y no los quitó de su casa. Eso se llama rebeldía, obstinación. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Desde cuándo yo he dicho que Dios prohíbe que nosotros honremos las imágenes? Ni siquiera puede tener una fotografía, ni escapularios, ni esas cosas, porque a Dios no le agrada. Adore al Señor, amén, pero no adore imágenes. Todos estos hombres fracasaron porque no fueron entendidos en estas cosas. No corrigieron a sus hijos, usurparon un lugar que ni Dios ni ninguna autoridad espiritual les había dado. Hicieron cosas que deshonraron al Señor, honraron más a la gente que a Dios. Fueron personas que se llenaron de soberbia, de altivez. El dinero los cambió. Creyeron que con su dinero podían hacer y deshacer. No es así, mi hermano. Y terminaron fracasando, cayendo en la idolatría, en las borracheras, en no honrar las cosas sagradas. Y el Señor los desechó para poder tener ese lugar de privilegio que habían adquirido. Hagamos las cosas bien. Dios desea bendecirnos, Dios desea honrarnos, pero para ello tenemos que hacer las cosas tal como Dios manda en nuestra vida. Amén. Póngase en pie, mi hermano. Señor, muchas gracias porque esta es tu palabra, Dios, y no estamos aquí para ofendernos, sino para ser edificados, humillarnos, Señor, bajo tu poderosa mano, para que tú nos levantes cuando fuere tiempo. Yo te ruego que esta palabra que ha sido predicada quede en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos. No va a regresar vacía, hará aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, gracias porque tú honras y bendices la obediencia. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Quizás algunos nos hemos equivocado en algunas de estas cosas, pero estamos a tiempo de corregirlo, de decirte: Dios, perdóname.
gracias por hablarme, gracias por amonestarme. Señor, que tu bendición, Señor, esté con nosotros y en medio de nosotros. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Dios nos guarde dentro de nuestra vida. Tenemos una petición antes de que termine.